Muy buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio Violencias Invisibles en conmemoración del día 25 de noviembre, que es el Día Naranja, no a la violencia contra las mujeres. Este evento está organizado por la Coordinación de Servicios Administrativos del Campus UNAM Morelos y participan unas 3 investigadoras, Isabel Marrero, Saraí Ojeda y Virginia Ortega del Centro Morelense de las Artes y una servidora Brenda Valderrama del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que moderaré el evento. En esta ocasión, lo que se presentan son experiencias, vivencias y también análisis de quehacer cultural y artístico, también su trabajo de investigación, ya que son profesionales en estudios de género y han sido testigos de este tipo de violencia y de cómo esta violencia se ha invisibilizado de vista a la sociedad. Parte de las luchas invisibles es el silenciamiento o el borramiento de las muchas y diversas luchas de las mujeres. Las luchas que se realizan desde la casa, desde y por la tierra, desde y por los cuerpos, las luchas que se suceden en muchos rincones de esta geografía llamada México. El camino de lucha, rebeldía y dignidad de las mujeres mayas zapatistas, por ejemplo, es uno de los miles de hilos que a diario se tejen y forman un gran entramado multicolor y diverso contra el patriarcado. En esta ocasión, pues escucharemos de su viva voz a estas 3 excelentes investigadoras y comenzaremos primero con el testimonio de la maestra Isabel Marrero. Ella nos va a hablar de la cultura de la violencia desde su perspectiva como historiadora del arte. Isabel, por favor. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todas las que nos acompañan, a todos y todes, en este día de la conmemoración de la lucha contra la violencia de las mujeres. Y qué gran tema a tratar este de las violencias invisibles. Decidimos que comenzara yo el conversatorio para poder enmarcar así un poco las 2 ponencias que van a seguir a continuación. Yo quería comenzar trayendo a colación un enunciado que posteó una reconocida feminista y profesora cubana llamada Mabel Cuesta, para referirse a un acontecimiento que tuvo lugar recientemente en el campo de la intelectualidad en Cuba y un poco también en el campo de la cultura popular. Obviamente, entonces trayendo a la discusión pública las posibilidades de análisis que nos provee el feminismo desde punto de vista interseccional y también desde lo decolonial, desde el enfoque decolonial, ¿no? Y resumiendo un poco este acontecimiento que tuvo lugar, como ya mencioné, digamos, en el campo intelectual en Cuba, surgieron diversas posturas frente al cuestionamiento que un hombre realiza hacia una mujer porque ella decide tomar la palestra pública para hablar de sí misma, sobre su experiencia como madre y como artista, en vez de hablar de los presos políticos en Cuba y sobre todo de la situación de un hombre negro preso. La profesora Cuesta, como ya mencioné al inicio, dijo, obviamente de modo irónico, habló de violencia contra ella, atrevida sujeto de la historia. Y esta frase a mí me llamó mucho la atención. Yo lo cambiaría un poco por atrevida sujeta de la historia, cambiando sujeto por sujeta, ¿no? Un poco para darle pues el lenguaje, ¿no? de género. Pero en cualquier caso, me pareció relevante este concepto porque se refiere, o sea, el sujeto de la historia se refiere a un ente social que es capaz de cambiar la realidad y producir sujetos históricos o sujetos reconocidos como relevantemente, sucesos históricos relevantes, perdón. Es decir, es un sujeto que es capaz de cambiar las narrativas porque la historia es finalmente eso, ¿no? Una narrativa que se crea a partir de sucesos. Cambiar las narrativas sobre sí misma, ¿no? Cambiar las narrativas que se ejercen sobre nosotras como mujeres. Y eso fue lo que precisamente se le estaba negando a esta mujer
la posibilidad de hablar abiertamente sobre su propia experiencia como artista y como madre. Este es un ejemplo de la violencia que se puede entender como un tipo de violencia que es directa, que es reconocible en el vocabulario y que es además una violencia explícita. Y las violencias, digamos, lo que se entiende como violencias directas, tienen como fin último o como ya consecuencia final el feminicidio, que no es más que un homicidio por razón de género. Como explica muy bien Rita Segato, el feminicidio es como el genocidio. No tiene que ver tanto con la individualidad del sujeto, en este caso de la mujer, sino con que ella no está cumpliendo un mandato específico y no está cumpliendo con su rol social, ¿no? O culturalmente establecido. Y quería un poco vincular este suceso que ocurrió en Cuba con esta mujer artista con una obra de la artista mexicana Chantal Peñalosa, de la que tuve la oportunidad de escribir un breve texto recientemente. La obra de Chantal Peñalosa se nombra Más cerca de la desaparición del eclipse, y es una obra en la que ella, a través de la apropiación de un poema visual de la escritora mexicana Mariana Navarro, pues coloca una serie de frases que le han sido dichas a ella como artista, frases como eres una trepadora, seguro alguien más hizo tu obra, yo podría destruirte a ti como artista. Son frases que le han sido dichas a ella como artista por parte de sus compañeros artistas hombres, ¿no? Y entrando ya un poco, digamos, en el propio tema de hoy del conversatorio, que vienen a ser las violencias invisibles. O sea, tenemos estas violencias que son reconocibles, que son dichas abiertamente, pero ¿qué pasa con los otros tipos de violencia, como las violencias estructurales, las violencias simbólicas, que se ejercen sobre las mujeres y de las que nos hablarán un poco Saraí y Virginia más adelante, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de violencia que es más difícil de detectar y por tanto son más difíciles de erradicar? La violencia cultural, por ejemplo, como ya mencioné, como parte también de la violencia simbólica y estructural, se refiere a todos aquellos elementos o componentes de la cultura que justifican y validan la violencia contra las mujeres. Este componente cultural que está implícito en las relaciones, sobre todo en las relaciones de género, o sea, la cultura que establece toda una serie de relaciones entre hombres y mujeres, cuando se acompaña de un discurso esencialista y nacionalista sobre todo, es muy difícil de erradicar e incluso de llegar a ser cuestionado. Así vemos como algunas prácticas al interior de algunas comunidades que son discriminadas no pueden ser cuestionadas muchas veces porque se les lee como parte de una tradición que debe ser salvaguardada, como por ejemplo la venta de niñas, como ocurre aquí en México en algunas zonas, o la mutilación genital femenina que puede ocurrir en algunas culturas de África subsahariana, ¿no? Pues todo este tipo de prácticas muchas veces son protegidas al interior de los discursos oficiales, aún siendo estas mismas comunidades muchas veces discriminadas por la propia oficialidad en el ejercicio del poder diario, ¿no? Pues podríamos llamar a esto, creo yo, como una especie de instrumentalización de la violencia sobre todo contra las mujeres, cuando se protege por el Estado como parte de las tradiciones que se deben salvaguardar, ¿no? Pareciera aquí muy cierto entonces aquello que nos enseñó Griselda Polo, cuando decía que el significado y la experiencia de la mujer es constantemente aplazado en tanto diferencia, ¿no? Que se difiere, es decir, que se aplaza siempre para luego en pos de un bien mayor, ¿no? O en pos de lograr proyectos sociales que muchas veces al final terminan por no incluir o no contener a las mujeres como parte de los proyectos sociales o revoluciones lideradas por hombres. Dentro de este entramado, muchas veces las instituciones culturales también entonces forman parte de los mecanismos de violencia cultural y simbólica, a través de la legitimación de las relaciones de poder desigual y por tanto también forman parte de lo que se conoce como el pacto patriarcal, que la filósofa Celia Amorós definió como el acuerdo implícito
que valida la violencia contra las mujeres, y a lo que Rita Segato también nombró como esa masculinidad que es una estructura basada en un pacto que es violento por definición, ¿no? Y es también un pacto violento porque funciona a través de mandatos, mandatos que, como la propia Rita Segato enuncia, el individuo debe cumplir más allá de su propia felicidad personal, ¿no? Sobre todo los hombres, refiriéndose al rol de los hombres en la sociedad. Volviendo entonces un poco a lo que venía mencionando de las instituciones culturales, se hace necesario entonces la implementación de proyectos con perspectiva de género enfocado especialmente a las mujeres o a cualquier otro tipo de disidencias sexuales, ¿no? Tradicionalmente, como ya venía mencionando, las instituciones culturales han producido las diferencias convencionales entre hombres y mujeres mediante la contratación, más que de sujetos individuales, de relaciones de género. Por eso muchas veces vemos que las mujeres son las secretarias, o las mujeres también son las cuidadoras de las salas de exposición, o son incluso las curadoras. A este fenómeno me voy a referir ahora a continuación. Y también sostiene este tipo de relaciones desiguales mediante las políticas de las colecciones de objetos o los modos en que se exponen los objetos o las obras, ¿no? En este sentido, vemos muchas veces cómo el staff de una institución cultural o de una universidad, de un museo, una galería, puede estar integrado por un alto porcentaje de mujeres, sin que esto signifique necesariamente la presencia de un entorno equitativo. Y esto tiene que ver, es a lo que me quería referir, sobre todo a la posición muchas veces de las mujeres curadoras con la feminización de los campos laborales. Muchas veces cuando hay una alta concentración de mujeres en un campo laboral en específico, esto trae aparejado, si no bien un menosprecio de la profesión, sí una precarización económica para las mujeres que ejercen este tipo de profesión, ¿no? Y pasa muchas veces también con la curaduría, donde se trabaja a partir de contratos temporales, de medio tiempo, que no ofrecen ningún tipo de prestación, ¿no? Pues como venía diciendo, las instituciones muchas veces producen esta dinámica de poder a la hora de contratar mujeres para determinados puestos y, como ya dije, establecer contratos limitados, ¿no? Contratos laborales. Y para finalizar, quería mencionar que entonces aquí entraría como una posibilidad de transformación de nuestras instituciones culturales o también de nuestras proyecciones como intelectuales o como artistas muchas veces, como historiadores del arte sobre todo, o como, pues como público en general, ¿no? Entraría la posibilidad de aplicar teorías del feminismo para la emancipación de la mujer dentro de las instituciones culturales, ¿no? Esta teoría puede aportar un campo de acción crítica para subvertir el funcionamiento estructural de estas instituciones que continúan muchas veces operando dentro de lógicas de desigualdad, como ya dije, como ya me referí hace un momento. En cuanto a estrategia integral, una agenda feminista al interior de las instituciones culturales permite desafiar estas estructuras patriarcales, permitiendo transformar las relaciones entre el personal de las instituciones mismas, con los objetos coleccionados o expuestos, con los artistas y sus obras y con el público, de todos estos con el público, y por ende la propia proyección social de las instituciones culturales y su posibilidad o su potencial de ser un campo, digamos, un espacio transformador de las experiencias de las mujeres, tanto artistas como público en general, o sea, como público meta de la proyección social de estas mismas instituciones, ¿no? Y con eso, bueno, creo que por ahora puedo terminar. Muchas gracias. Ya la escuchamos, realmente una voz experta. Les voy a comentar un poquito de quién es Edisabel. Edisabel estudia actualmente su doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en estudios japoneses por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ella ha estado trabajando en la investigación sobre posguerra y feminismo en el estado de Japón. Ha sido curadora de diferentes exhibiciones, ha sido becaria también de diferentes museos.
tanto en este continente como en Corea del Sur, y actualmente imparte el seminario Pensamiento Cultural y Artístico Contemporáneo en la maestría en Creación Artística del Centro Morelense de las Artes. Muchísimas gracias, Edisabel, por tu participación. Ahora le doy la palabra a la maestra Saraí Ojeda. Ella nos va a hablar desde su perspectiva de fotoinvestigación y nos va a llevar a la internalización de la violencia hacia las mujeres en la Sierra Negra de Puebla y la Sierra de Songolica, Veracruz. Por favor, Saraí. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación. Y bueno, sí, finalmente mi trabajo como artista tiene mucho que ver con la exploración alrededor de las violencias invisibles que viven las mujeres, principalmente en las comunidades indígenas y también rurales. Me interesaba mucho abordar o empezar a trabajar alrededor de las violencias que viven las mujeres porque precisamente en los estados de Puebla y de Veracruz son de los estados, independientemente de la Ciudad de México y el Estado de México, son de los estados que ocupan los primeros lugares en índices de violencia y particularmente son las mujeres indígenas y rurales las que viven los principales tipos de violencia. Bueno, como vemos a continuación, lo que les voy a mostrar un poco es parte de un proceso de trabajo que he venido desarrollando alrededor de una serie de entrevistas que he realizado con estas mujeres. Freud, en su exploración de lo siniestro, observaba que en condiciones normales nuestra conciencia no actualiza aquellas cosas que nos parecen familiares y conocidas y por consiguiente no llegamos a verlas. Añado esta frase en este inicio de la presentación para hablar acerca de que precisamente las violencias invisibles son violencias de las cuales no nos percatamos porque son cosas que nosotros hemos tomado todo el tiempo como normales y al provenir de esta forma, lo que nosotros vamos viendo como normal no nos vamos percatando de que existe un tipo de violencia. La siguiente, por favor. Los estados de Veracruz y Puebla se encuentran entre los primeros lugares en feminicidios en México y es precisamente en las zonas más marginadas en donde se presentan los mayores índices de violencia contra las mujeres. Y bueno, también tiene mucho que ver el contexto de los lugares, que precisamente son lugares muy alejados. Y eso tiene mucho que ver en que las violencias se puedan desarrollar de una manera mucho más fuerte. Las estadísticas realizadas por el Instituto Municipal de la Mujer y la REPRODMI en las sierras songolicas señalaban que entre 7 y 8 de cada 10 mujeres indígenas han sufrido de abuso físico, psicológico, económico, sexual y patrimonial. Pero esas son las violencias que son verdaderamente identificables, ya que las mujeres indígenas de esta zona no identifican como violentas muchas más acciones que se ejercen contra ellas, porque se rigen principalmente bajo el esquema de usos y costumbres, mismo que reconocen por encima de los derechos humanos, por lo que muchas mujeres son obligadas por sus padres a casarse con alguien que no quieren, o bien son obligadas a casarse con alguien que previamente abusó de ellas, ya sea físicamente o sexualmente. Con ese acto inicia un ciclo de violencia interminable que se arraiga en la estructura familiar y se transmite de generación en generación. Los niños aprenden inconscientemente a ejercer la violencia hacia las mujeres y las niñas también aprenden a normalizarla. El alcoholismo, el abuso sexual hacia menores y los golpes son prácticas frecuentes que se replican de manera cíclica. Estudios realizados detectaron que las autoridades judiciales, ya sea que pertenezcan a los usos y costumbres o que se dejen llevar por usos y costumbres o por el derecho positivo, por lo general comparten con la población la ideología que les concede a los jefes de familia el derecho y la obligación de disciplinar a sus esposas, incluso mediante el ejercicio de la fuerza física. Esto quiere decir que en las comunidades está muy normalizado o es muy normal que las mujeres sean reprendidas físicamente. Esto quiere decir que muchas mujeres llegan a denunciar y las personas con las que llegan a denunciar muy comúnmente les dicen, ay, ¿por qué vienes a denunciar? Seguramente te pegó tu marido, pues seguramente es porque no hiciste el quehacer o qué fue lo que no hiciste, ¿no? Entonces empieza como un juzgamiento previo hacia la mujer
donde de alguna manera ya se le tiene la carga preestablecida de que su deber es cumplir con las labores familiares, con las labores del hogar. La violencia de género en ese contexto debe tomar en cuenta la pertenencia étnica, la vulnerabilidad socioeconómica y cultural, los procesos de marginación, los procesos de lenguaje, de racismo, de colonización y también los procesos de exclusión social. Esto quiere decir que las violencias que enfrentan las mujeres, así como también las leyes que deben respaldarlas, no pueden ser iguales para las mujeres urbanas que para las mujeres que viven en el entorno rural y que para las mujeres que viven en un contexto indígena. ¿Por qué? Porque cada una de estas mujeres tenemos diferentes necesidades y vivimos en diferentes contextos. Desafortunadamente no existe una cierta sensibilidad para pensar en que nuestras condiciones de vida varían bastante y que las leyes, incluso cuando se detecta que, por ejemplo, en el estado de Veracruz es un foco o alto foco de violencia, no se pueden establecer las mismas políticas públicas para la ciudad que para una comunidad de la sierra. Y bueno, precisamente es en el hogar a donde inician todo este tipo de violencias. En la violencia también, como platicaba con algunas mujeres de las principales organizaciones que están en apoyo a las mujeres, que son la REPRODMI, la red REPRODMI, y también Cali Luz Marina. Ellas comentaban, por ejemplo, en la Sierra de Songolica, que las principales violencias que enfrentan las mujeres son precisamente porque provienen de un contexto muy diferente a psicológica, que la violencia psicológica se presenta de manera, pero también en nosotros, en nosotras, en las urbanas o no indígenas, pero en las mujeres indígenas algo que ocurre muy fuerte es que las mujeres son sometidas de diferentes maneras. Ellas, por ejemplo, son violentadas en el sentido de que no pueden o no se les permite trabajar, ejercer sus derechos con plenitud, su derecho a salir incluso a la calle, ¿no? Entonces, muchas veces los maridos, por su propia inseguridad, las amenazan y les llegan a aplicar ciertos tipos de amenazas difíciles, como por ejemplo, que les van a retirar, si se van de migrantes, que les van a retirar la pensión de los hijos si salen a la calle. Entonces las mujeres por lo regular no salen. También ha habido mujeres que han sido amenazadas con machete de que las van a matar o les van a pegar, y entonces las mujeres normalmente no salen de sus casas. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. La violencia psicológica se refiere a cualquier daño emocional que perjudica o perturba a las mujeres en su pleno desarrollo o en el pleno desarrollo de sus acciones. Y bueno, también existe un tipo de violencia psicológica que se llama luz de gas, que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro. Esto quiere decir hacerle creer a la mujer que no hay trabajo para poder salir de la comunidad varios días y gastarse el dinero en vicios o por lo regular no dejarle a ella y a su familia dinero o muy poco dinero para la manutención en busca de un beneficio propio. Entonces, tiene mucho que ver con lo que le haces creer a la mujer y donde la mujer empieza a dudar de sí misma y de las cosas en las que cree, ¿no? Incluso de las cosas que le han dicho, ¿no? O de las cosas que ella cree como ciertas. La siguiente violencia es la violencia patrimonial. La violencia patrimonial que tiene mucho que ver con el territorio, que las mujeres no tienen acceso a la tierra. Por usos y costumbres, las mujeres no heredan tierras, solo los hombres, ya sea que se trate de bienes inmuebles, de territorios o de propiedades, y las propiedades que tienen o el acceso a la tierra es a través de los maridos. Entonces, algo que ocurre de manera muy, muy fuerte es que las mujeres, y que afecta principalmente a las mujeres rurales o a las mujeres que trabajan en el campo, es que no tienen derecho a decidir qué es lo que van a sembrar en estas tierras, no tienen derecho a decidir qué es lo que, sobre lo que se hace con la cosecha. Aunque ellas estén trabajando con la tierra, ellas no tienen ese derecho a trabajar con la tierra, son de alguna manera excluidas en todas las decisiones, porque las decisiones las toman los hombres, aunque las mujeres trabajen con la tierra.
Entonces, la violencia patrimonial es una de las violencias más fuertes que puede vivir sobre todo una mujer campesina. Es importante tomar conciencia de que nuestra alimentación está ligada a la tierra, y la tierra es un medio de vida y un medio de producción. Sin tierra para producir alimentos, vas a ser dependiente de comprarlos todo el tiempo, y de esa manera también no vas a poder disponer de lo que tú quieres sembrar para tu propia salud. Así como también la pérdida, la sustracción, la destrucción, la retención o apropiación indebida de bienes hacia mujeres afecta no solo a las mujeres, sino a todo el grupo familiar, porque también cuando los hombres se van, las mujeres no son tomadas en cuenta para las políticas públicas de la tierra. Y eso también es una situación muy grave para las mujeres, sobre todo para las mujeres campesinas. Otro tipo de violencia es la violencia simbólica, que esta violencia tiene mucho que ver con una violencia que es totalmente imperceptible, es tal vez la más invisible de todas las violencias. Este término fue acuñado por el sociólogo Pierre Bourdieu y utiliza para describir una relación donde el dominador ejerce violencia indirecta contra los dominados, los cuales no distinguen claramente o no son conscientes de estas prácticas en su contra por el simple hecho de que así se acostumbra. Y nosotros nos convertimos los propios cómplices de esta violencia a la que estamos acostumbrados. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que mencionaba ahorita Isabel, que como estamos acostumbrados a que en las instituciones no nos contraten ahora con prestaciones, sino simplemente bajo contratos que se nulifican a los 6 meses, y de esa manera no vamos adquiriendo derechos. Entonces nosotros creemos que eso es normal, ¿no? Y nos vamos prestando de esa manera a esta regularización, a que sea regular esta vulnerabilidad hacia nuestros propios derechos como trabajadores. Y bueno, en el contexto rural también sucede muchísimo, sobre todo en el aspecto en que hay muchos tipos de violencia que se ejercen, pero que no son percibidos. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, en los hábitos o en los usos y costumbres que muchas veces son incuestionados. Por ejemplo, el hecho de que en una comunidad no te reconozcan por tu nombre, sino que te digan, ahí viene la esposa de David, ¿no? O, ahí viene la señora de fulano, ¿no? O que no seas tomada en cuenta para opinar, porque es costumbre que las mujeres no opinen, entonces que los hombres no te escuchen, ¿no? Que es algo también que se ejerce mucho en ciertos lugares, ¿no? Donde si hay una reunión y lo que opina la mujer no es tomado en cuenta, ¿no? Ni siquiera se le responde, ni siquiera se le toma en cuenta. Entonces, de esa manera se ejerce una violencia simbólica. Otro tipo de violencia es la violencia emocional. La violencia emocional que tiene mucho que ver con la violencia que afecta principalmente también a los niños, es una violencia que de alguna manera nulifica nuestras propias emociones. Nos hace pensar que no, eso que tú estás pensando está mal, no, eso que tú estás sintiendo no es cierto, ¿no? Y si yo siento menosprecio, no puedo expresar eso porque me dicen, no, aquí así se acostumbra, eso no está bien. Entonces, lo que ocurre mucho con las mujeres indígenas, y que también es un aspecto muy importante, porque por ejemplo, al menos en esta región náhuatl, las mujeres como su lenguaje es precisamente el náhuatl, no existe una palabra en náhuatl para hablar acerca de violencias invisibles, y tampoco de violencia psicológica, ni de violencia emocional, ni de ningún tipo de violencia de este tipo. Entonces, las mujeres lo único que alcanzan a percibir es justamente en el estómago una sensación de dolor. Y esa sensación de dolor es lo que ellas identifican como una violencia una violencia invisible, una violencia que no podemos alcanzar a percibir. En el caso de las niñas y los niños se dan mucho este tipo de violencia con el bullying, cuando los padres no hacen caso de los hijos de que tienen o desatienden sus necesidades de educación o sus necesidades médicas, así como también, por ejemplo, invalidar cualquier tipo de emoción con respecto a cómo se sienten los niños. La violencia laboral, que es también como una de nuestras principales violencias, porque algo que ocurre mucho con las mujeres es que no tienen el derecho al trabajo. Se refiere a la violencia que se practica al negarle el trabajo a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, o cuando sí se les contrata, o cuando hay hombres que dicen, no, yo no contrato mujeres porque se la pasan en el chisme, ¿no? Que es una frase muy común que mencionaron muchas mujeres de la sierra que viven, cuando no se toma en cuenta su condición de madre soltera,
y que entonces necesita mayor tiempo de atención para sus hijos y no, eso no importa, o sea, puede pasar 10 horas trabajando en el trabajo doméstico o en el campo. El no reconocimiento también del trabajo doméstico es también una violencia laboral, porque el hombre suele reclamar a la mujer que él trabaja y ella no trabaja, y que por eso entonces él tiene más derechos, mientras que la mujer emplea el mismo tiempo que él haciendo labores domésticas como lavar trastes, ropa, planchar, traer leña, barrer, sacudir, trapear, hacer de comer, ¿no? En fin, todo este tipo de actividades que sí requieren de un esfuerzo físico no son considerados fuerza de trabajo, son consideradas solamente actividades domésticas y por lo tanto no tienen el reconocimiento y por lo tanto no son consideradas como válidas. El siguiente tipo de violencia es la violencia económica. La violencia económica tiene mucho que ver precisamente con la restricción del dinero hacia las mujeres, una situación que ocurre mucho y que se da también en la sierra, tanto en la Sierra Negra como en la Sierra de Songolica, es que el dinero lo administran los hombres, o los ingresos los administran los hombres. Aunque los apoyos económicos, por ejemplo, de los programas lleguen directamente hacia las mujeres, los hombres toman posesión de ese dinero y lo ocupan incluso muchas veces para sus propios vicios. Otra característica importante que ocurre con el dinero es que el dinero es utilizado solamente como para adquirir el dinero de los hombres se ocupa para adquirir bienes o propiedades, mientras que el dinero de las mujeres se ocupa para los gastos como el gas, la luz, en fin, como para las necesidades básicas, la alimentación. Entonces las mujeres nunca adquieren una propiedad, porque siempre se está ocupando su dinero para otras finalidades, mientras que los hombres sí adquieren, ocupan su dinero o se ahorran ese gasto, ahorran para comprar una propiedad y la ponen a su nombre. Y de esa manera las mujeres tampoco adquieren una independencia económica. Otro tipo de violencia bueno, perdón, importante mencionar que esta situación de vulnerabilidad, o sea, pone en vulnerabilidad a las mujeres y además de que las pone en vulnerabilidad, genera también repercusiones contra su salud porque las mujeres están constantemente preocupadas por cómo resolver no solo su propia condición económica, sino también la de su familia y la de sus hijos. La violencia espiritual es un tipo de violencia que se ejerce principalmente cuando no hacemos reconocimiento a las propias tradiciones o a las creencias ancestrales que las mujeres tienen o que provienen de su propia cosmovisión. El rechazo, la burla o la exclusión de estas creencias que muchas veces aplica a la gente, sobre todo los no indígenas, repercute muchísimo sobre ellas porque ellas verdaderamente creen en que necesitan primero ser tratadas por la herbolaria, por el temazcal, por el parto en casa, y hay muchísima exclusión, por ejemplo, por los médicos si tú decides parir en casa, ¿no? Es como te critican porque piensan que pusiste en riesgo a tu hijo, existe cierto menosprecio y cierto menosprecio hacia esta riqueza cultural, hacia estas creencias y hacia esta identidad que para ellas es muy necesaria. Otra cuestión importante, las tinturas, perdón, también las tinturas son algo que a las mujeres les gusta muchísimo poder trabajar, compartir, desarrollar en este contexto. La siguiente, por favor. La violencia religiosa es un tipo de violencia que se ejerce y que es muy difícil. Se ejerce precisamente porque existe cierto control por parte de las religiones. Y bueno, este tipo de violencia viene motivada por preceptos religiosos, ya sea por textos o por doctrinas, que al posicionarse como portadores de verdad descalifican o demeritan otras creencias con las que las personas se sentían refugiadas o a salvo, lo que conduce al rechazo de unos grupos hacia otros por su comportamiento, por cómo se visten, por las acciones que realizan o por no coincidir entre religiones.
En las comunidades de la región de las altas montañas se vive mucha violencia alrededor de estas doctrinas, ya que las mujeres buscan refugio, el principal lugar a donde buscan refugio cuando son víctimas de violencia doméstica es precisamente en la iglesia. Y cuando van a la iglesia a querer confesarse, a querer comentar que ya quieren separarse de sus esposos, por lo regular se les dice que no pueden separarse de sus esposos porque ya hicieron un pacto con Dios. Y entonces ellas empiezan a dudar de sus propias emociones y regresan a casa resignadas a que no pueden vivir o separarse de los maridos porque ese es el destino que les tocó vivir y porque así lo quiso Dios. Hay algunos otros tipos de características, el concubinato o la homosexualidad son condenados también o son llamados con perversiones. Y eso lo digo porque me tocó precisamente escucharlo dentro de estas instituciones religiosas. La violencia cultural se refiere a cuando nosotros también de alguna manera estamos excluyendo a las personas o a las mujeres indígenas precisamente por su vestimenta, por sus costumbres o por sus tradiciones. Por ejemplo, si en las bodas se tienen como ciertos rituales el ritual que ellas hacen o que practican para la despedida de soltero cuando, por ejemplo, se van a casar, es muy diferente a la despedida de soltero que tenemos en la visión de la ciudad, que tiene mucho más que ver con irse a tomar y pasar una última noche, porque por el contrario, en las comunidades tiene mucho más que ver con un diálogo que hacen las familias con el novio, ¿no? O sea, el intercambio que hacen entre familias y los acuerdos a los que llegan y como esta ceremonia de decir, te vas a quedar con mi hija y ahora vamos a hacer una familia. Entonces, son cosmovisiones totalmente diferentes. Y algo que ocurre mucho es que, sobre todo también cuando hay bodas entre alguien que es indígena y no indígena, las familias excluyen muchísimo a la cosmovisión y las costumbres de la otra familia. Y bueno, la violencia política y la violencia institucional, que decidí juntarlas, son este tipo de violencias que se generan que implican la negación o el no acceso de las mujeres a decidir en políticas públicas, también la manipulación de los gobiernos o de los partidos políticos para obtener beneficios propios y no enfocados al beneficio de la comunidad, el empleo del chantaje o de la manipulación para engañar a personas con respecto a que perderán apoyos que reciben si votan por otro partido político, aunque también ha ocurrido en la Sierra de Songolica casos de asesinato a mujeres que aspiran a puestos políticos. La violencia institucional también ocurre cuando se adopta una actitud de no intervención ante los actos de acoso, maltrato, discriminación o feminicidio, pues estos actos sitúan los intereses personales por encima del bienestar de la sociedad y de la propia comunidad. La no atención médica, que es también muy común, la mala atención médica o el maltrato por parte de funcionarios públicos cuando las mujeres llegan a denunciar. Y finalmente quiero mencionar esta otra última violencia que es una violencia que me mencionó Gabriela Cepagua, una chica de la red, donde mencionaba que ella estaba acuñando este término para violencia epistémica, que se refiere a esta violencia que también nosotros, los no indígenas, llegamos a ejercer sobre las comunidades porque muchas veces al querer ayudar, llegamos a instalar nuestras leyes, nuestras propias políticas y queremos instalar esas políticas sin tomar en cuenta su cosmovisión, las costumbres, las tradiciones, el lenguaje o todo lo que para ellos es importante y que para nosotros no. No podemos pensar, tenemos que pensar que no podemos instaurar políticas ni pensar ni sentir por ellos. Tenemos que, más bien, si queremos apoyar, escuchar y buscar maneras de cómo tomar en cuenta que sus percepciones, sus conocimientos, sus emociones son importantes y cómo ellos pueden crear sus propias políticas, sus propias medidas para mejorar como comunidad. Y bueno, finalmente quisiera mencionar que los aspectos por los cuales las mujeres indígenas no denuncian las violencias que enfrentan es precisamente por temor a que no castiguen, a que encarcelen o enjuicien a su marido y sufrir mayor violencia como represalia por parte de él o de sus familiares, el temor a no poder enfrentar solas los gastos de manutención de sus hijos, el control social a través de la vigilancia o resguardo por parte de los familiares del esposo,
o de muchas personas de su propia comunidad. Las mujeres no tienen permitido salir de sus casas, por lo que si alguien llega a verlas es muy probable que sus maridos o familiares se enteren rápidamente. Muchas mujeres no cuentan con ingresos propios para transportarse e interponer una denuncia. La falta de apoyo del sistema judicial, porque las fiscalías especializadas no existen en comunidades rurales e indígenas, sino en las cabeceras municipales, por lo que las mujeres entonces tienen que transportarse o caminar por horas para poder recibir atención por parte de una fiscalía. Los agentes municipales tampoco cuentan con la capacitación ni con la perspectiva de género para apoyar a las mujeres de las comunidades, por lo cual regresan a sus casas o las envían a la fiscalía que se encuentra en la ciudad. Los procesos de denuncia en fiscalía requieren entre 5 y 6 horas de atención para interponer una denuncia. Las mujeres indígenas no cuentan con recursos tampoco para establecer refugios o atención o resguardo a mujeres víctimas de violencia. Y eso es algo que se vio afectado justamente ahora que cambiaron en este año las políticas y los recursos para refugios hacia mujeres. Había un refugio en la sierra que fue cerrado y justo en la pandemia, y entonces muchas mujeres que estaban viviendo violencia no contaban con un lugar a donde ir a refugiarse después del maltrato. Y finalmente, bueno, comentar que una perspectiva para apoyar a las mujeres es ponernos en este lugar en el que ellas se encuentran, generar mayores espacios o crear espacios o fundaciones que puedan o que permitan ayudar a la comunidad a hablar, a dialogar alrededor de talleres a donde las mujeres puedan sentirse acompañadas, autorrealizadas, sembrar sus plantas, donde puedan intercambiar sus propias experiencias de su propia cosmovisión. Eso sería una sociedad más incluyente para las mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Saraí. Les comento un poco más de nuestra ponente que acaba de terminar. Saraí es fotógrafa y docente, es maestra en artes por la UAM, es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, ha ganado el premio FINI 2014 y su trabajo ha sido seleccionado en diferentes bienales y certámenes. Ha exhibido de manera individual en la Fototeca Nacional y en colectiva en otros países. Es autora del fotolibro Donde no puedas verme, que fue finalista en varios premios internacionales y actualmente es profesora de fotografía en la Universidad Autónoma de Chapingo, en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Estados Morelos, así como en la maestría del Centro Morelense de las Artes. Muchísimas gracias, Saraí. Pues terminamos en nuestras ponencias con Virginia Ortega, quien nos va a hablar del silenciamiento y borramiento de las luchas de las mujeres en México, y lo va a hacer desde una perspectiva como testigo de la lucha de las mujeres zapatistas en Chiapas. Adelante, Virginia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la UNAM, al SEMA, a Estela Vázquez, igualmente un agradecimiento por invitarme a compartir esta tarde, a compartir estas reflexiones, sentires y pensares con Saraí y con Edisabel. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes pues estos sentipensares que traemos cada una muy dentro de nosotras y que ahora lo estamos poniendo acá para compartir con las demás, los demás y les demás quienes nos están escuchando. Como ya bien dijo Brenda, yo voy a platicar desde un lugar muy personal, un lugar que tiene que ver con una experiencia o con experiencias personales que he tenido cuando he visitado, ¿no?, las comunidades zapatistas en Chiapas. Como escuchando a Isabel y escuchando a Saraí, estos oscuros, ¿no?, estos oscuros panoramas, ¿no?, como estas realidades tan dolorosas y oscuras que viven miles y miles de mujeres en todo lo ancho y largo de esta geografía llamada México. Me puse a pensar y a reflexionar, bueno, quisiera para cerrar, ¿no?, esta charla entre nosotras y entre quienes nos escuchan, pues cerrar con una nota
no tan oscura, como cerrar desde un otro lugar. Y para mí ese otro lugar que tiene una pequeña llama de esperanza, de lucha, pero que crece cada día, se encuentra en las montañas del sureste mexicano y se encuentra en manos de las mujeres mayas zapatistas. Entonces, bueno, yo quisiera hablar, ¿no? Como les decía, es desde una visión muy personal, ¿no? Incluso sí, muy desde el corazón, ¿no? Aunque suene un poco romántico, romántico en el buen sentido de la palabra, no en el amor romántico, sino como eso, platicarles sobre el andar, ¿no? Un poco el andar que he sido parte de las luchas de las mujeres mayas zapatistas. Voy a compartir pantalla, son imágenes. ¿Se ve? Sí, adelante. Gracias. No sé si se están cambiando las imágenes o están viendo la misma. Creo que está fija. Ah, ok, a ver. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Ah, ahí está. Bueno, para comenzar, quisiera leer las palabras de las mujeres zapatistas. Hace 3 años, en el año 2018, en marzo del 2018, las mujeres zapatistas, las mujeres mayas zapatistas, lanzaron una convocatoria al primer encuentro internacional de mujeres que luchan en el Caracol de Morelia, en territorio zapatista, en Chiapas. Acudimos a este llamado, miles y miles de mujeres de muchísimos lugares de México, y no solo de México, sino también del mundo. Acudimos a este llamado, quienes desde hace ya varios años, pues seguimos la lucha y seguimos el andar no solo de la lucha zapatista, sino de las mujeres. Entonces, bueno, voy a leer las palabras para empezar mi participación. Voy a leer las palabras de cierre que nos regalaron las compañeras zapatistas. Hermanas y compañeras, este día 8 de marzo, al final de nuestra participación, encendimos una pequeña luz cada una de nosotras. La encendimos con una vela, para que tarda, porque con cerillo rápido se acaba y con encendedor, pues qué tal que se descompone. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera, cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida. Préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas. Y no la quedes, compañera y hermana. Llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, llévala a las violadas, llévala a las presas, llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas, llévala a las migrantas, llévala a las explotadas, llévala a las muertas. Llévala y dile a todas y cada una de ellas que no estás sola, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor, que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer en cualquier mundo. Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal. Entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prenderle fuego al sistema. Y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no queden más que cenizas. Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo, bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos.
Y entonces, sí, tal vez entenderemos que empieza la verdadera chinga y que ahorita, como quien dice que estamos practicando, entrenando pues, para ya estar sabedoras de lo más importante que se necesita. Y eso que se necesita es que nunca más ninguna mujer del mundo que sea, del color que sea, del tamaño que sea, de la edad que sea, de la lengua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo. Porque acá sabemos, bien sabemos, que cuando se dice ya basta, es que apenas empieza el camino y que siempre falta lo que falta. Bueno, estas palabras nos las regalaron las mujeres zapatistas al cierre de este encuentro, un encuentro que duró 3 días, en donde compartimos palabras, sentires, llantos, dolores, no solo con las mujeres zapatistas, sino también con mujeres venidas de todos los rincones de la tierra. Para mí y para muchas de las que estuvimos en este primer encuentro, la lucha de las mujeres zapatistas, la lucha de las mujeres mayas y zapatistas pues es un camino que no ha sido para nada fácil, ¿no? Que ha tenido también todos estos claroscuros como los que nos presentaba Saraí, ¿no? Todas estas realidades dolorosas que viven las mujeres en estos lugares de los que nos hablaba Saraí, ¿no? Y que no solo ahí, sino que a lo largo y ancho de todo este país y del mundo se viven a diario. Pero en México la lucha de las mujeres zapatistas comenzó incluso antes del 1 de enero del 94. Antes del alzamiento zapatista de ese 1 de enero, salió a la luz la ley revolucionaria de las mujeres indígenas. O sea, las mujeres indígenas fueron quienes dijeron y quienes tomaron la decisión de levantarse en armas y declararle la guerra al gobierno en turno. Es entonces una lucha, ¿no? Es una lucha que además se libra a diario, es una lucha que se construye a diario, ¿no? La lucha de las mujeres mayas zapatistas, y que como ellas mismas lo dicen, no es una lucha meramente de ellas en Chiapas, sino que es una lucha por todas las mujeres en México y en el mundo. Yo creo que ese es de ahí se puede entender el eco que ha tenido no solo la lucha zapatista, sino la lucha de las mujeres a lo largo y ancho de todo el mundo. Ahora podemos hablar, ¿no?, de una genealogía de lucha. Las generaciones, como la que aparece en esta imagen, las jóvenes generaciones son las que ahora ya son jóvenes, ¿no?, las que ahora son jóvenes, y que eran niñas, ¿no?, que incluso todavía aún no nacían en el levantamiento del 94, ¿no?, son ya ahora, en 2021, quienes llevan cargos en las comunidades autónomas, llevan cargos en salud, en educación, como promotoras, en las juntas de buen gobierno. Son ellas las que llevan la voz cantante, ¿no? Son ellas las que participan de actividades que antes solo estaban destinadas a los hombres. Ellas ya desde el 94 son milicianas, ¿no? Ellas forman parte también de la milicia, ¿no? Empuñaron las armas en el 94 y siguen engrosando las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cada año, ¿no?, cada año las y los zapatistas, y ahora también les zapatistas, nos dan muestra de, pues de esta lucha, de esta rebeldía, de esta resistencia, ¿no?, de este caminar que, como he dicho, no ha sido nada fácil, ¿no?, y que igualmente tiene sus claroscuros, ¿no? Y bueno, la última iniciativa de las y los zapatistas fue, y sigue siendo, porque siguen allá, la travesía por la vida, este viaje
de compañeras, compañeros, bases de apoyo zapatistas a Europa. En un símbolo, en un signo, ¿no? Como un símbolo de recordando, ¿no? Los 500 años de resistencia indígena. Me parece que este conversatorio está también enmarcado en ello, ¿no? Entonces, esta travesía por la vida, esta travesía que realizan las y los compañeros zapatistas a tierras europeas, es precisamente para recordar que a pesar de todo, pero sobre todo por la lucha por la vida, ¿no? Es que ellas y ellos siguen en pie, ¿no? Y que precisamente viajan a Europa para recordar que siguen luchando, que a pesar de todas las políticas gubernamentales, a pesar de todos los proyectos extractivistas, a pesar del Tren Maya, ¿no? A pesar del borramiento, del silenciamiento, de las luchas, no solo de los zapatistas, sino de muchos pueblos indígenas en México, ellas y ellos siguen en pie y siguen construyendo autonomía. Bueno, yo igualmente para terminar quisiera leer unas palabras que fueron dichas por mujeres zapatistas este año, y voy a leer para cerrar mi participación. Las que no están, sus historias, sus alegrías y sus tristezas, sus dolores y sus rabias, sus olvidos y sus memorias, sus risas y sus lágrimas, sus presencias y sus ausencias, sus corazones, sus esperanzas, su dignidad, sus calendarios, los que cumplieron, los que les quedaron y les quedamos a deber, sus gritos, sus silencios, eso, sobre todo sus silencios. ¿Quién que es no las escucha? ¿Quién no se reconoce en ellas? Mujeres que luchan, sí, nosotras, pero sobre todo ellas, las que no están, y sin embargo están con nosotras, porque no olvidamos, porque no perdonamos, por ellas y con ellas luchamos. Mujeres indígenas zapatistas, 8 de marzo del 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Virginia Ortega es historiadora y museóloga, ha sido directora del Museo Panteón de San Fernando en la Ciudad de México, también ha trabajado en el Museo UNAM hoy. Ha formado parte de diferentes colectividades, entre ellas panteoneras, con Catherine Velázquez y Eloísa Lamilla, donde lleva a cabo una de sus pasiones, que es el estudio y resignificación de los espacios funerarios. También ha participado en la colectividad Tejedora de Historia junto a Florencia Puebla y en Tejemos Futuro Juntas, junto con Malitzi, Arte Escénico en Casa Arte Cuautla, Morelos, México. Su lucha es la lucha zapatista y ha participado en varias convocatorias que ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los últimos 10 años, incluyendo las que nos mostró en esta presentación. Pues muchísimas gracias a las tres, muy inspirador. Su vivencia se entrelaza, le da la universalidad que pretendemos a través de estos eventos, y les pediría si nos regalan un cierre de 3 minutos después de haberse escuchado la una a la otra. Isabel, por favor. Bueno, yo me quedé en realidad muy, muy feliz de haberlas escuchado. Me pareció como que muy buen orden el del conversatorio, porque en realidad la teoría sin experiencia o sin práctica, o sea, no va hacia ningún lugar, ¿no? Entonces sí creo que fueron muy buenos los ejemplos que trajeron, y yo quería pues recuperar rápidamente, como tratando de conectar la exposición de Saraí, la exposición de Virginia, el llamado de atención o la traída aquí a colación de las, digamos, como de estos otros saberes o estas otras palabras que son recuperadas o que vienen de las, sobre todo de las comunidades indígenas, como esto del sentipensar que mencionó
Virginia, o esta otra manera de incorporar el cuerpo mismo o la experiencia corporal a la experiencia de vida de las mujeres, cuando Saraí decía que las mujeres indígenas no tenían una palabra para violencia, sino que lo expresaban a través de un dolor en el estómago, ¿no? Pues esto de incorporar el cuerpo que siempre ha quedado fuera, sobre todo del pensamiento colonial occidental, que es en el que nosotros pues nos suscribimos un poco, en el que crecimos, me parece algo muy, muy rescatable y muy loable por parte de ellas dos, de traerlo aquí, como de, siempre es importante pues meter la cuerpa, ¿no? La experiencia de la cuerpa de la mujer, para las, también como un significante más para las teorías del feminismo, de estas otras mujeres, ¿no? Mujeres indígenas, estas otras mujeres que luchan, ¿no? Que también sufren discriminación. Eso era lo que yo quería pues mencionar y rescatar. Muchas gracias. Saraí, ¿nos regalas unas palabras? Claro, sí, muchas gracias. De hecho, me voy a partir de lo que acaba de mencionar Isabel, porque sí, creo que justamente algo muy bello dentro de toda esta travesía, porque realmente sí atravesé por muchas comunidades a donde la situación era verdaderamente complicada, había historias en las que también conectaba con mi propio estómago, mis propias emociones, muchas de los relatos que alcancé a percibir, y realmente un poco lo que estaba tratando de hacer era darle forma en imagen a todas las historias que llegaban a mi cabeza. Entonces había como también mucha intranquilidad. Hasta que llegué a la comunidad de Izhuatlán del Café, con el grupo de mujeres de FENCAFE y de Vidace, que son mujeres feministas, campesinas, que se han dedicado mucho justamente a esta exploración de la conexión que las mujeres tenemos con la tierra, pero también, y que somos creadoras de vida, y que somos como dan vida, y tenemos esta conexión tan espectacular con la luna, con la tierra, pero además tiene ese vínculo tan particular con el cuerpo, que es justamente lo que mencionaba Eddie, la cuerpa y el territorio, que es como los dos aspectos en los cuales podríamos terminar como denunciar y de pronunciar, que creo que es allí a donde está este ciclo de dos cosas, este vínculo entre dos cosas bien importantes, el territorio y la cuerpa, y cómo la cuerpa necesita de este territorio para ser, y cómo también necesitamos que haya un territorio, que exista un territorio cada vez más alejado de la violencia, porque también de alguna manera se han apropiado mucho del territorio, y lo que hacen las mujeres zapatistas es precisamente recuperar su propio territorio, recuperar las propias cuerpas, recuperar nuestros conocimientos, nuestros saberes ancestrales, todo lo que ya traíamos, todo lo que siempre hemos tenido dentro de nosotros, pero que hemos dejado de ver y de observar a partir del colonialismo, del capitalismo, que podrían ser lo mismo ambas partes, pero cuando empezamos a conectarnos con la naturaleza, cuando empezamos a mirar nuestras cuerpos, cuando empezamos a ver que los ciclos de nuestro cuerpo están sincronizados con la luna, que nuestros tiempos son los tiempos de la tierra y no los tiempos del trabajo, ¿no? de las instituciones, sino que la vida corre en un ciclo distinto a como corre en la vida que estamos normalmente acostumbrados. Creo que eso ha sido como una de las cosas más hermosas que he podido encontrar en las mujeres indígenas y rurales, porque finalmente, aunque sí me tocó atravesar por muchos territorios de violencia y por situaciones muy complejas con ellas, también pude encontrar parte de mi propia naturaleza en ellas, en su cosmovisión, en la manera en la que se construyen, en la manera en la que ejercen su fuerza y su poder. Y creo que eso es como lo más valioso de esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Saraí. ¿Nos ayudas a cerrar, Vicky? Bueno, pues recojo un poco de lo que mencionó Eddie y Saraí, y bueno, podría
resumirlo así, la lucha no solo de las mujeres mayas zapatistas, sino yo creo que de todas las mujeres, ¿no? La lucha de las mujeres en el mundo es una lucha por la vida. Y la lucha por la vida tiene absolutamente todo que ver con la tierra, ¿no? Porque de ella comemos, de ella venimos, de ella nos alimentamos y hacia allá vamos. Entonces, esta lucha, ¿no? Como la lucha de las mujeres, está completamente relacionada, embebida por la defensa del territorio, ¿no? Por la defensa del territorio, y en esa defensa de la tierra, por supuesto que está la defensa de nuestras cuerpos, ¿no? La defensa, el cuidado, la protección y el cariño hacia nuestras cuerpos. Y si ese cariño y si esa lucha se hace en conjunto, se hace junto con otras, pues se vuelve una lucha mucho más poderosa y además un acto pues de amor, ¿no? De amor hacia nosotras, hacia las otras y hacia la madre tierra. Entonces, bueno, pues yo cierro con eso. Muchas gracias, Vicky. Tenemos una sola pregunta que la hace Claudia Mesa y se las voy a plantear tal cual y ustedes me ayudarán a interpretarla y a responderla. Dice, ¿y qué hacer cuando a pesar de alzar la voz y mostrar lo que pasa con nosotras, el abuso y sometimiento al que nos someten los hombres empoderados te dan la espalda por no ensuciar su nombre? Sí, creo que esto tiene que ver un poco con lo que había mencionado, que se conoce como el pacto patriarcal. Los hombres que no permiten que otros hombres sean atacados porque están siendo atacados ellos mismos, porque lo que se ataca pues no es tanto la individualidad como había mencionado, sino el comportamiento de los hombres, ¿no? Pues yo creo que lo que hay que hacer es también un poco, pues, a fin de cuentas, creo que la lucha del feminismo también involucra un poco la liberación misma de los hombres del mandato masculino, que también muchas veces los afecta a ellos mismos, ¿no? O sea, todo este tipo de roles que ellos deben cumplir, que muchas veces también son opresivas para ellos, ¿no? Aunque es la parte menos visible, porque sí muchas veces lo que predomina es la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres, pero en cierto modo también entre los hombres hay una afectación, ¿no? Pues yo creo que, no sabría, creo que es muy complicado, pero que sí. Pues sería como que pedirle a los hombres que también pues rompan ese pacto, ¿no? Que al final también va a ser beneficioso para ellos. Creo que podría ser una vía, no sé qué creen las demás. Tejer redes. Las redes y el trabajo comunitario es justamente lo que nos salva. La construcción, y eso también lo aprendí de las mujeres de FENCAFE y de Vida C, ellas son mujeres que cuando yo les preguntaba si ellas se consideraban feministas, me dijeron que sí, pero que no se consideraban feministas como las mujeres feministas de la ciudad, ¿no? Sino que ellas se consideraban unas feministas que han aprendido a construirse desde el amor y el respeto a su cosmovisión y a lo comunitario. Y la verdad, para mí eso fue increíble porque fue como abrirme un camino a darme cuenta de que puedes estar en una situación de mucha vulnerabilidad, pero cuando estás en una situación de mucha vulnerabilidad, si tienes a un grupo de mujeres que te respaldan, entonces te das cuenta de que la carga no es tan pesada y que en conjunto podemos salir adelante. Y eso es algo extraordinario que me tocó también vivir de manera reciente con ellas en conjunto, en el momento en el que atraviesas una situación difícil y te das cuenta de que no estás sola, de que puedes ser acompañada de diferentes formas y no solo como en la violencia, sino en lo económico, cuando podemos construirnos desde esa sororidad, desde el acompañamiento y el respeto y la escucha, es cuando verdaderamente podemos nosotras empezar a construir una red. Y para eso también es muy importante para nosotras las mujeres darnos cuenta de que no podemos hacernos competencia entre nosotras mismas, no podemos hacernos trampas entre nosotras mismas, necesitamos ser
sororas unas con otras para poder tejer esta red, para acompañarnos, para aliarnos, para protegernos, para resguardarnos. Y en la medida en la que nosotras estemos unidas, en esa medida el patriarcado cada vez va a ser más débil y cada vez va a perder más poder. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, creo que ya no hay más preguntas. Le damos, por supuesto, todo nuestro agradecimiento a Isabel, a Saraí y a Virginia por habernos compartido sus vivencias, su filosofía, su naturaleza inclusive, por habernos contado también lo que sienten, lo que piensan. Y pues agradecerles de parte del Campus UNAM Morelos esta colaboración con el Centro Morelense de las Artes y decirles que las admiramos y que las queremos mucho y que estamos aquí para ustedes también. Así que con esto Muchas cerramos gracias. esta transmisión. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias y gracias por crear estos espacios. Gracias, chao. Ya terminamos, ¿verdad? Hola, Kike, ¿ya cortaste?